Gloria a Dios, hermanos. Es un gusto y un privilegio estar sirviendo al Señor. Sean todos bienvenidos a su casa en esta tarde. Nos gozamos con la presencia del Espíritu Santo, que es el invitado especial, y sabemos que este día está presente. Ya estamos saludando a los hermanos que están a través de las redes. Después las hermanas van a estar alabando. Gloria al nombre de Jesús. Nuestro hermano Guillermo va a estar llegando adelante en la dirección del culto. Pero estamos reunidos en la casa del Señor, gozosos, enviando saludos a los hermanos que nos están viendo a través de las redes, como decíamos. Y hoy tenemos la palabra de nuestro hermano Washington Fernández, que nos visita para estar sirviendo al Señor todos en completa unidad y gozándonos en su presencia. Los invito esta tarde a estar orando para recibir lo que el Señor tenga para nosotros. Padre, encomendamos esta reunión a ti, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, agradecidos por tu presencia y porque tú nos has llamado a este lugar, por el privilegio de servirte, de adorarte, de alabarte, de escuchar tu mensaje. Envíanos el refrigerio espiritual desde lo alto que necesitamos, Señor. En estos tiempos difíciles, aferrado a tu palabra y alabando y glorificando tu nombre, somos más que vencedores. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por estar con nosotros, Señor, en este día. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Un gusto estar aquí en la presencia del Señor. Quisiera compartir algo en Salmos 46. Si pueden estar buscando. Y lo vamos a leer todo, pero en sí
en este mes Dios me dio una frase y yo sabía que estaba en algún lugar de la Biblia y la encontré, yo sabía que estaba por ahí y me hizo meditar mucho no es ni siquiera un versículo entero, es medio versículo, pero vamos a arrancar igual en 46.1. ¿Lo tiene, hermano? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, tiemblarán, tubearon los reinos, disculpen. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y este es el versículo que quiero leer, hermano. Estad quietos y conoced que soy Dios. Seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, hermano. A veces tenemos que estar quietos en la presencia de Dios y saber que Él es Dios, que Él gobierna por encima de nosotros y su gobierno es bueno. A veces Dios me dio este pasaje, estén quietos y sepan que soy Dios, porque a veces entramos en la vorágine de la vida, en la ansiedad, en la duda de lo que pueda pasar en diferentes partes de nuestras vidas, ¿no? A veces tenemos ansiedad de nuestro futuro cercano, de nuestro futuro lejano, trabajo, amistades, etcétera, relaciones familiares. Y entonces entramos en la duda, ¿no, hermano? O mismo también en enfermedades que podamos tener y no sabemos qué es lo que nos va a deparar. Y Dios me estaba a mí personalmente diciendo: quédate quieto, está quieto en mi presencia y conoceme. Sabé que yo estoy liderando tu vida, gobernando tu vida y mi gobernanza sobre ti es buena. Pensamiento de bien y no de mal tengo para ti. Amén, hermano. Y a veces es difícil estar quieto en la presencia de Dios. Venimos tan acelerados con las cosas del mundo y con nuestro diario vivir y es difícil poner una pausa a nuestra alma. Pero hoy el Señor nos pide que estemos quietos y contemplemos su belleza. Cuán bueno es contemplar, estar un poco meditando más en la palabra de Dios. Está bueno adorar y alabar, pero a veces entrar en la meditación y el contemplar al Señor. Que en esta tarde podamos reposar nuestra alma en el Señor y saber que Él es bueno y sus pensamientos son buenos para nosotros. Y que, como le pasó al pastor que tuvo un percance en su salud, saber que eso está en la mano del Señor. O como cualquiera que puede tener un percance de salud aquí, el Señor está en nuestro sustento. Él, en su liderazgo es bueno con nosotros. En Cantares 2:4 dice que su liderazgo es amor. Amén, hermano. Él nos lidera con amor, Él nos guía, su estandarte es amor. Amén, hermano. Entonces que podamos hoy estar contemplando al Señor, adorando en su casa, sabiendo que Él pelea por nosotros. No va a ser como Jaycee, que vio el ejército del enemigo, pero el profeta vio los ejércitos del cielo. Amén, hermano. Que podamos ver lo sobrenatural y no lo natural. Amén, hermano. Continuamos adorando al Señor.
Amén, hermano. Para saber cómo marcha la iglesia, invitamos al hermano Roque que esté dando los anuncios. Gloria a Dios, hermanos. Como decimos al principio, cuando comenzamos, un privilegio estar en este lugar. La iglesia sigue avanzando. En tiempos de pandemia o cuando la pandemia pasa, la iglesia no se detiene, porque el Señor no se detiene. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que nosotros seguimos sirviendo al Señor en este lugar, agradecidos, glorificando su nombre y libre, gracias a Dios, de todo mal. Hermanos, los lunes ya estamos con cultos presenciales en Cristo Vive en Palme Olmos, acá, calle Marindia y Salinas, a partir de la hora 18:30. Los miércoles, a partir de este miércoles 24, continúa el estudio del libro de Romanos con el pastor Leonardo Fernández. El mensaje va a estar saliendo 18:45 aproximadamente. Vamos a estar sirviendo al Señor desde este lugar y escuchando el estudio del libro de Romanos que va a traer el hermano Leonardo Fernández. Los sábados seguimos con el culto habitual evangelístico, hora 18:30, como hoy, sirviendo al Señor desde este lugar. Los jóvenes, domingos, hora 17 por ahora. Hora 17 por ahora, tal vez haya novedades más adelante, ¿verdad, Mercedes? Los niños cambiaron su horario, 16:30 el horario de escuelita. Vanessa, la maestra, anda por el fondo. Y hablábamos hoy antes de empezar la reunión, después el hermano pastor, cuando esté encargándose de todas las cosas, va a estar haciendo los arreglos. Hablábamos con Vanessa y el otro día también habíamos comentado con Lourdes, que se viene la reunión de Navidad, un sábado antes de Navidad, sábado 18, y vamos a estar haciendo un compartir todos juntos acá, entre casa, como decimos acá en el Palme Olmos, una tortita y cada uno, como hacemos habitualmente, traemos algo para pasar, celebrar la fiesta de nacimiento una semana antes, porque el sábado 25 es Navidad. Vamos a tener nuestra reunión, festejar y conmemorar, entre líneas, ¿no? Porque no sabemos exactamente el día, pero se conmemora el nacimiento de Cristo. Y lo más importante, recordar qué es y qué significa para nosotros. Por eso tal vez los niños estén trayendo alguna canción, alguna cosa, hablamos con la maestra. Además, sigue la marcha de la iglesia entonces, seguimos orando por las necesidades, por nuestro hermano pastor que se recuperó favorablemente. La hermana Selva estaba pidiendo oración, tiene una cirugía la semana que viene. Estamos orando por nuestra querida hermana que siempre está presente, pero hoy, bueno, tenía que viajar allí para internarse. Susana Núñez envía un pedido de sanidad. María Capillera, una hermana de otra congregación que está con COVID, pero siempre está pidiendo oración, ¿verdad? Mire. Quedaron secuelas del COVID. La hermana Nina tiene gripe también. Por la hermana Teresa Presenga, que hoy nos comunicaba Esther que tiene una cirugía la semana que viene también, ¿verdad? El viernes. Vamos a estar orando por esa hermana de nuestra congregación. Y el esposo de Sarita Ferreira estaba tiene que esperar la decisión del médico de que consigan un lugar para dializarlo, pero le han hecho estudio, el riñón está bien y él está marchando. Aparentemente ya el Señor hizo la obra. Y bueno, la confirmación de los médicos no es por duda del Señor, sino para testimonio, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Porque por ahí decimos, el Señor hizo la obra, nadie te cree. No, pero cuando el médico te muestra, como ha pasado muchas veces, el Señor sana y salva. Gloria al nombre de Jesús. Demás hermanos, como decíamos el miércoles, estamos orando por Lorena Bonifacio, que había tenido el accidente, ya está en sala, está evolucionando bien. Asimismo como la beba que estaban orando por el peso, que fuera aumentando, que era prematura, realmente está evolucionando muy favorablemente. El Señor hace la obra y nosotros debemos creer lo que pedimos en oración creyendo, como dice la palabra. Lo recibiremos porque el Señor es bueno. Sin más, seguimos alabando al Señor, preparando. ¿La hermana? Olga Estela Pereira, me olvidaba, no la anoté, perdón. Olga Estela Pereira, una hermana desde propio que siempre está pidiendo oración, problemas de la vista, tiene cáncer. Estamos orando también por la hermana. Después, el hermano Guillermo va a estar dando los saludos a los hermanos que nos estén viendo y que a veces mandan sus saludos en el correo del programa y después en la semana.
Y el hermano Guillermo fue al final, ustedes van a ver el contraste entre el líder de joven y el anciano, uno tiene mucho pelo, el otro no, pero él va a estar dando los saludos al final de la reunión. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos adorando al Señor, preparando nuestro corazón para el mensaje que Dios nos envía a través de nuestro hermano Washington Fernández en este día. Amén, gloria al nombre de Jesús. Agua
Prepara nuestro corazón, Padre, para recibir tu palabra. Quita toda escama de los ojos, de los oídos, para poder escuchar, Padre, y gustar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, por esta palabra que nos vas a compartir a través de tu hermano, del pastor, Padre, y que sea de refrigerio para nuestra alma, de exhortación para nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Recibimos al hermano pastor. Dios te bendiga, iglesia. ¿No le dijiste a tu hermano Dios te bendiga? Mirá dónde está él, mirá el de atrás. Y si es feo, no importa, decirle Dios te bendiga. Me alegro de verte, hermano. Es un coro que cantábamos hace muchos años. Me alegro de verte, hermano. Me alegro de verte. Bueno, me alegro de verte, hermano. De que estés aquí compartiendo conmigo en la casa del Señor. Cuando recibía la invitación para poder estar en esta tarde aquí en medio del pueblo de Dios, lloraba al Señor. Si usted va a mi casa y mira una carpeta que tenemos y después otro sobre lleno de mensajes, pero no tenía paz de ir a buscar esa carpeta. Y digo, Señor, ¿cuál es la palabra que tú tienes para tu pueblo en esta tarde? Y el pueblo estaba necesitando una palabra específica para una situación específica. Cuando mi hermano comienza a leer el Salmo 46 y lee acerca de las tribulaciones, eso fue la confirmación que me dio acerca de la palabra que teníamos para compartir en el día de hoy. Y no ha sido un momento fácil para la iglesia, ¿verdad? Yo sé que algunos orarían, Señor, guarda a tu siervo y esconde la llave. Otros decían, Señor, no sé si pedirte que lo bendigas o lo lleves pronto, pero bueno, el Señor ha sido bueno y poco a poco la salud de nuestro hermano se va a restaurar completamente para gloria y honra de su nombre. Pero la pregunta era, ¿qué pasa por la cabeza de todos nosotros cuando alguno de nuestros pastores, a mí me ha tocado vivirlo y aparte lo viví en carne propia, qué pasa por la cabeza de nosotros cuando llega ese momento de prueba, cuando llega ese momento de tribulación, cuando llega ese momento de que no entiendo por qué está pasando esto? ¿Le ha pasado alguna vez o no? No entiendo. Señor, tu siervo está allí, está siendo fiel. Cuando nosotros miramos la vida de cada uno de nosotros, las examinamos y viene para nosotros la tribulación, decimos, Señor, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué el motivo de esto? Y hay una forma de trabajar del enemigo, que ya en el tiempo del profeta Zacarías, él se la manifestó al pueblo y a su vez Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, allí en el libro de San Mateo, capítulo 26 y versículo 31, él le dice a los discípulos, miren, escrito está, heriré a el pastor y las ovejas se dispersarán. Y usted mira, pero nosotros no queremos ser dispersados, sí, pero el enemigo sí quiere que este lugar se cierre. El enemigo sí quiere que en este lugar no se predique el evangelio. El enemigo sí quiere sembrar el desánimo, el desaliento, el que no entiendo o no comprendo por qué Dios opera así. Esa es la forma de Él operar, esa es la forma de Él actuar para sembrar en nosotros las desilusiones. Y viene a veces el momento de la prueba
cuando mi hermano nombraba allí en el capítulo 46 la palabra tribulación. Gracias, hermana, cuando nombraba la palabra tribulación, ¿quién no ha pasado o no está pasando por tribulaciones? O solamente me pasan a mí, capaz que yo soy el único malo de la película. ¿Alguno está pasando una tribulación en esta hora? ¿Sí? Todos, no sé si todos, capaz que alguno anda 100%. Pero cuando usted sintió la noticia, cuando recibió la noticia de que el pastor había tenido esta advertencia momentánea de parte del cielo. Porque muchas veces nosotros le atribuimos todo al enemigo, pero muchas veces también es Dios, en su voluntad permisiva, que dice, bueno, vamos a probar ciertas cosas. Y vienen esas pruebas. Y en este caso no solamente vino para la salud del pastor, sino que vino también para la iglesia. Y más allá de la broma que yo le hacía al principio del tipo de las soluciones, creo que la iglesia fue unánime. Dejamos de orar en el yo-yo para orar a favor de el siervo. Y usted me dirá, sí puede ser siervo. No, siervos acá somos todos. Pero Dios pone a cada uno en su lugar para que lleve la iglesia adelante. Las hermanas que estaban dirigiendo la alabanza, el hermano que estaba llevando el culto, el hermano que tiene la tarea del obispado, y así cada uno tiene una tarea. Y usted dirá, ¿cuál es mi tarea? Su tarea fue marcada antes de que ninguno de ellos. Su tarea es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahí está mi primer tarea. Pero bueno, viene la prueba. La iglesia recién nacía. Venga conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. No cierre la Biblia porque vamos a andar buscando algunos versículos hoy más que un mensaje tipo predicación, de exhortación. Va a ser de estudio de la palabra. Pero usted me dirá, no, ya fui a la escuela, ya aquellas palabras raras de esdrújula y todas esas cosas, te reprendo, diablo inmundo. No. Vamos a escudriñar las escrituras para ver qué el Señor nos quiere enseñar acerca de las pruebas momentáneas. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12 y versículo número 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12 y versículo número 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, yo te pido que tú nos hables a través de tu santa palabra en esta hora. Que cada una de las palabras que salga de mi boca, Señor, sea reflejo de lo que el Espíritu Santo quiere decir. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu que sea enviado a distraer, todo espíritu que venga a robar la paz, todo espíritu que venga, Señor, a sacar de nuestra comunión con el Espíritu Santo, yo lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Y declaro, esta es casa de Dios y puerta al cielo, y las fuerzas de las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
Imagínense un niño chico que recién está dando sus primeros pasos y sufre un golpe muy grande. Los padres recientes se desesperan, los familiares, los amigos se ponen todos nerviosos y ¿qué hacemos? Y era el médico. Y esa es la forma, si se quiere, normal de actuar. Porque no va a decir quien tiene hijos que en algún momento pasó por tribulación, pasó por luchas, pasó por enfermedades. Decía, no, yo confío en Dios, está en las manos de Dios. No. Tenemos nuestro momento de inquietud, de nerviosismo. La tarea principal del enemigo es robarnos la paz. Y después de robarnos la paz, ve que nosotros nos decaemos, ve que nosotros perdemos fuerzas y viene el segundo paso, y es robarnos la salvación. Entonces viene la prueba. Pedro, en una iglesia que recién nacía, Pedro, el apóstol de Jesucristo, que le había negado a Jesucristo, Pedro, el hombre que después se levanta como el principal de la iglesia, porque el Espíritu Santo así lo había considerado. Pedro es llevado a la cárcel. Había muerto uno de sus líderes principales, Jacobo. Había sido llevado algunos otros, maltratados, golpeados. Si usted lee la historia de la iglesia primitiva, ve que no fue fácil. Y cuando usted va después al pasaje donde Juan le escribe a la iglesia en Esmirna, va a ver que ese principio de historia se vuelve a repetir al final de los tiempos. O sea, en nuestros tiempos. Venimos para acá y veníamos hablando acerca de cómo el enemigo actúa en este tiempo, y entonces un estudio que me compartían y que hablaba de algunas casualidades o causalidades que uno no conoce, uno no le presta atención, pero que nos hablan de estos últimos tiempos y de la persona del anticristo. Y nombramos al anticristo, no, sí, hermano, está allá en medio nuestro actuando. Y quizás las personas que nos están viendo desde su casa dirán, ¿y esto qué están hablando? Estamos hablando de que Cristo viene a buscar a la iglesia y que tenemos que estar preparados, porque después va a venir una gran tribulación. No va a ser nada comparado lo que ahora estamos pasando con lo que vendrá después. Viene la iglesia recién nacida, la iglesia que había sido llena del Espíritu Santo. Ya el Señor los había preparado porque sabía lo que se venía en las persecuciones, sabía lo que se venía en los maltratos, sabía lo que se venía en las blasfemias, sabía lo que se venía en las hipocresías, mentiras que se hablaban acerca de los primeros cristianos. Se llevan a Pedro a la cárcel. Estaba agradando el rey de su tiempo a los enemigos de la iglesia. Estaba agradando el rey de su tiempo a los mismos enemigos que había tenido Jesucristo en su ministerio, siendo que pertenecía al mismo pueblo, el pueblo de Israel. Hoy en día el rey de este mundo, el Dios de este mundo, el Herodes de este mundo, quiere perseguir a la iglesia. Quiere levantarse y matar a uno si puede, y enfermar al otro si puede, y meter a la cárcel al otro si puede. Y usted dirá, pero no, ahora no se mete a nadie a la cárcel. Vaya a los países musulmanes o vaya a la China y vea lo que ocurre en ese lugar con los cristianos que salen a predicar libremente el Evangelio, y se va a dar cuenta que la historia volvió a repetirse. Cuando usted mira lo que son estos momentos actuales de la iglesia en estos países, sigue pasando lo que pasaba ya al principio, cuando el pueblo de Israel andaba buscando y dando vueltas en el desierto porque no había seguido la orden del Señor, y entonces agarraban a las mujeres embarazadas del pueblo de Israel, los enemigos del pueblo, y decían, bienaventurado el que a tus mujeres encintas las pase a espada.
y arrojaban el bebé que estaba en el vientre a los pies de la madre. Esa era la forma de persecución. Hoy en día están pasando lo mismo. Usted vaya y mire lo que son, por ejemplo, los talibanes y su forma de vivir su fe, y se va a dar cuenta que no cambió mucho la historia. Pedro en la cárcel. Se podrían haber desesperado. Julio en el sanatorio. Se podría haber desesperado la iglesia. Pedro en la cárcel. Podían haber dicho en el desaliento, bueno, acá se terminó todo. Ya habíamos mirado al líder principal, era Jacobo. Jacobo estaba muerto. Entonces miran al otro líder, a Pedro en la cárcel. Y usted podrá decir, bueno, pasó lo mismo y Julio está así. Pero hay un detalle pequeño al final del versículo que acabamos de leer. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Podrán las cadenas de este tiempo, las cárceles de este tiempo, los yugos de este tiempo tratar de encadenar a los siervos del Señor, a los ministros del Señor, pero cuando el Señor pone su mano, no hay yugo que se resista, porque Él es capaz de romper toda atadura y cadena de Satanás. Ya es enfermedad, cárcel, persecución, esa es la obra de nuestro Dios. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. No era fácil la situación de Pedro, porque no solo estaba en la cárcel. Pedro no podía tener ningún momento de intimidad, por ejemplo, para ir al baño, porque tenía 16 hombres vigilándolo. A Pablo después le va a ocurrir algo igual. Va a quedar en una cárcel. Y después que lo sacan de la cárcel, donde dormía un guardia parado abajo de Pablo, lo van a permitir ir a una casa, pero con prisión domiciliaria. El guardia no se movía, se encadenaba a Pablo, y Pablo no rezongaba y no, andate, dejame que tengo que ir al baño. Y dice que empezó a escribir. Y le lee carta a los filipenses, la carta a los gálatas, una de las cartas a los corintios, si no me equivoco, la carta a la iglesia en Éfeso, pertenecen a este tiempo de prisión de Pablo. Pedro no renegó contra Dios de su situación. Y la iglesia no tiene que renegar, sino que perseverar en la oración a favor de sus siervos. Viene después otra parte. Pedro empieza a menguar y Pablo a crecer. Entonces, si usted va al libro de los Hechos, allí en el capítulo número 14, da vuelta solamente una hoja. El 19, vuelven a aparecer los mismos enemigos. Vuelven a aparecer los que habían perseguido a Jesucristo, después habían perseguido a Pedro y ahora estaban persiguiendo a Pablo. Entonces dice la palabra, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿A quién le gusta que le peguen una paliza?
Si yo le contara mis historias de las palizas, porque a mí me pegaban mucho de niño, sin razón. Yo era un niño ejemplar. Y sin embargo, venía mi madre y ejercitaba la sandalia, la chancleta, la de goma conmigo. Pero cuando yo contaba esto en la iglesia del fondo, ahora yo tenía 80 años, no podía correrme, entonces podía hablar, pero me decían, no, ¿cómo la viejita buena le va a pegar? Sí, a veces la viejita buena me la daba también, pero tal igual así que yo lo merecía. ¿Merecía Pablo que le pegaran esa paliza? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Sabe que Pablo se podría haber puesto en una posición necia? Y le dice, Señor, yo estoy siendo fiel. Yo estoy predicando tu palabra. Yo estoy fundando iglesias. Yo estoy levantando discípulos. Allí donde estamos levantamos pastores, como hizo con Timoteo, con Tito. Allí donde estamos levantamos ancianos, como vemos acá en este versículo que acabamos de leer de este pasaje. ¿Por qué tengo que soportar esta paliza? Si usted piensa, el pastor dice en la cama del sanatorio, ¿por qué tengo que soportar esta paliza? Si usted está en su casa pensando en su pastor porque lo ama, ¿por qué el pastor tiene que estar soportando esta paliza? Y no le pegaron cualquier tipo de paliza. ¿Por qué Dios permite una paliza donde lo dejaron pensando que estaba muerto? Y si escuchamos el testimonio del pastor Julio, él también. Son esos momentos en que decimos, bueno, acá se terminó la jugada. Me hace como al maestro Tabares, cambio, ponemos a otro en Empalme Olmos, y bueno, se terminó el contrato. Pero Dios dijo, todavía no. Pero la prueba estaba siendo pasada. La tribulación estaba siendo vivida. Lo dejaron porque pensaron que estaba muerto, pero Dios tenía todavía un plan con Pablo. No había terminado la tarea, no había terminado lo que él tenía pensado para Pablo. ¿De dónde, si estaba medio muerto por la paliza, saca fuerzas Pablo para enderezarse? Era imposible, era irracional, pero se levanta, no en sus fuerzas físicas, sino en la fuerza del Espíritu Santo que estaba sobre su vida, porque todavía tenía el Señor un plan con Pablo y con la iglesia de Jesucristo de aquel tiempo. Como lo tiene con la iglesia, Cristo vive de Empalme Olmos. Cuando nosotros pensamos, Señor, yo creo que la obra no ha sido terminada en Empalme Olmos. Yo creo que hay mucho por hacer en Empalme Olmos. ¿Por qué este golpe en este momento? Porque la iglesia tiene que crecer y aprender que el pastor tiene su función, pero que la que hace crecer al rebaño es la oveja. Hay pastores que estamos embarazados, parecemos al menos embarazados, pero no, las que se embarazan son las ovejas. Y las ovejas dan a luz otras ovejas. Y usted tiene que decir, yo tengo que dar a luz antes de que termine el 2021 una oveja que venga a la casa del Señor. Y va a venir el 2022 y tengo que dar a luz una oveja antes de que Cristo venga a buscar a la iglesia. Y entonces la casa se va a llenar y ahí usted va a descubrir el por qué el Señor le permitió una paliza a su siervo en este lugar. Así como Pedro necesitó de las oraciones de la iglesia y el Señor le concede libertad, así como Pablo estaba
rodeado de aquellos hombres fieles que seguían al Señor y ven que se levanta por la obra del Espíritu Santo, así esa misma inyección de fe la recibe usted en esta hora, porque la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue creciendo, porque la iglesia es del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora viene otro momento. Cuando yo soy el que vivo la prueba. Que usted, cuando yo empezaba, le pregunté cuántos estaban viviendo pruebas y muchos levantaron la mano. Si yo dijera cuántos han vivido en pruebas, todos levantaríamos la mano. Y si yo le digo a cuántos le esperan pruebas por delante, creo que también todos tenemos que levantar la mano. El porqué de las pruebas. Vaya al libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago en el capítulo número 1. Por eso le dije que hoy más que predicación era estudio. Y usted me dirá, dale, apurate que termina la comedia. Y le voy a decir, no, hoy no termina porque el sábado no hay comedia. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Final de la Biblia, las últimas cartas. Y no cierra porque después vamos a hacer un poquito más. La forma en que tenemos que recibir esa prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos son impacientes en este lugar? ¡Oh! ¡Qué pecadores! Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Es fácil aceptar una prueba con gran gozo? Pues lo dice con alegría. La alegría, hermanos, es pasajera. Pero ¿por qué le está escribiendo Santiago a la iglesia con gran gozo? Porque el gozo del Señor es permanente. La alegría puede ser cambiada por tristeza, pero la palabra enseña que el gozo del Señor es mi fortaleza. Con gran gozo, o sea, con grandes fuerzas. Porque sé que atrás, como Pedro, tengo una iglesia del Señor orando por mí. Porque sé como la vida de Pablo tirado en el piso, roto, sangrando, tenía alrededor un grupo de hermanos que le ayuda a levantarse cuando pensara en los otros que lo dejaron que estaba muerto. El Espíritu del Señor seguía orando. Por eso puedo enfrentar las pruebas con gran gozo. El porqué de la prueba, dice la palabra de Dios, que da un producto. ¿A usted le gusta ver que las cosas producen? Si tiene un árbol en su casa, llega ahora el verano, le gusta ver las flores del árbol y después los frutos del árbol. Qué lindo que está mi árbol. Pero antes se tuvo que preocupar de regarlo. Y me imagino que cuando lo regaba, no lo regaba de esta altura, tenía que inclinarse. Dicen que fue uno de los grandes problemas que el hombre tuvo y le criticó a Dios. Señor, ¿por qué hiciste la tierra tan abajo? Me tengo que agachar para andar trabajándola, ¿no? Tenía que haber sido así, trabajo sentado, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos la producción de paciencia. Si no fuéramos pacientes, hermanos, el diablo ya nos hubiera sacado de la casa del Señor.
Usted me dirá, no, porque yo tengo el Espíritu Santo, no, porque yo tengo el Señor en mi vida. Sí, claro, yo también lo tengo. Pero llega un momento en que somos como el boxeador allí en la esquina y le pegan y le pegan y le pegan y tienen que tirar la toalla porque no resiste más golpes. He conocido hermanos así, pero que después de que han salido del rincón, porque sonó la campana, parecía la película de Rocky, que siempre en el último momento sonaba la campana y venía, ¡ah! Y gritaba y ¡pum! Lo tiraba al otro. Bueno, así pasa con nuestras vidas. El Señor sabe que necesitamos de paciencia en este tiempo de prueba para perseverar en sus caminos. La iglesia es perseguida, nuestras vidas son perseguidas, la iglesia es denostada, es criticada, nuestras vidas son criticadas, la iglesia es maltratada por el mundo, la iglesia es perseguida por el mundo, y no le hablo ya que vengan y cierren la iglesia, no, usted está en su trabajo y muchas veces es dejado de lado. ¿Por qué? Porque este es el cristiano, el creyente, el aleluya, déjalo de lado. Señor, gracias porque en mi trabajo puedo dar testimonio de mi fe. Produce paciencia. Pero además dice que produce otras cosas. Cuando yo miro, dice que sean perfectos y cabales. ¿Cuántos son perfectos acá? Solo yo. Bueno, y sí, después de 38 años casado, hermano, ya he sido perfeccionado en dolor y quebranto. Perfectos y cabales. El perfecto, buscaba yo, en la Biblia dice, es una forma progresiva de ir creciendo. Nosotros también tenemos una forma progresiva en que el Espíritu Santo va trabajando con nuestras vidas. Usted llegó a la casa de Dios y ya se transformó en el más santo de todos. ¿Cuántos siguen pecando? A ver. Ay, ahí no levantan la mano, no se anima. No se anima, no sé que le estén filmando y el pastor después ve a ver, pariente. Santos. Cuando buscaba en el diccionario, una persona cabal dice que está en su sano juicio, preciso y exacto. A los de la iglesia siempre nos han tildado de locos, ¿verdad? Siempre nos han dicho, los locos. Bueno, que se quede el mundo con sus juicios. Y bendita mi locura si me lleva a la presencia del Señor. A la iglesia nos han dicho siempre que somos los imperfectos. ¿Por qué? Porque andamos siempre con la Biblia bajo del brazo, porque en vez de quedarnos a ver el partido, nosotros decidimos ir a la casa del Señor, porque nosotros en vez de irnos al baile de moda o andar simplemente con la ropa de moda, aunque ande mostrando todo a mi mujer, prefiero vestir con cordura, decentemente. Y entonces somos viejos, somos fuera de moda. Es necesario que estemos en nuestro sano juicio, que sepamos dónde está basada nuestra fe. Es preciso que seamos exactos en los pasos que damos, porque sabe, hermanos, hay un momento exacto en que Cristo viene a buscar a la iglesia. Es preciso también, como decía, que nosotros no andemos tratando de jugar. Hoy estoy en esta iglesia, mañana en la otra. Hoy escucho tal programa de radio, mañana tal canal de televisión. Hoy sigo a tal predicador, pero mañana me dejó de jugar. No. Precisos. Donde el Señor me puso allí perseverar, donde el Señor me puso allí servirle, donde el Señor me puso allí ser fiel, tenemos que permanecer en el lugar donde Dios nos puso para que seamos edificados y llegue el momento y el Señor nos encuentre y diga, bueno, se acabó la historia para todos, pero tú has sido un buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué vienen las pruebas? Te cuento una página más. Primera de Pedro.
Está cerquita. Es dar vuelta a la página. Capítulo 1. Y versículo número 6. Viene hablando acerca de la esperanza viva y entonces dice, lo cual, versículo 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra prueba, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué es probada nuestra fe? Para alabanza, gloria y honra de Dios. Y viene el compañero de trabajo y dice, pero mirá, este loco estuvo a punto de morirse. Y sin embargo sigue en su camino. La verdad que o es valiente o está más loco de lo que yo pensaba. Y viene el familiar y ve, pero mirá, este ha sufrido un montón de ataques en su economía, perdió el trabajo, tiene las cuentas para pagar, no sé cómo hace. La verdad que o lo que tiene adentro de sí es muy fuerte o si no, no lo entiendo. Y viene el otro y nos ve cuando hemos padecido en la familia. Y todos tenemos nuestros padecimientos en la familia, nos gustaría que nuestra familia fuera perfecta, pero el enemigo quiere atacar y destruir la familia porque es la base de la sociedad. Fue la primera institución atacada por él allí en el Génesis, que atacó a Adán y a Eva. Bueno, pero mirá, a pesar de que tiene problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con los abuelos, con lo único que no tiene problemas con la suegra, porque la suegra es perfecta, bueno, con ella no tiene. ¿Conoce suegras perfectas? ¿Cómo que no? O sea tan negativo. Y entonces dice, la verdad que hay algo que tiene. Hay algo que tiene que lo hace diferente y lo hace soportar. Y entonces nuestro Dios es alabado, honrado y glorificado. Por el testimonio que le damos a los demás, pero también por nuestra propia vida. Señor, gracias que en medio de la prueba me has sostenido. Inclinen su rostro, por favor. Cuando terminábamos de leer aquí en Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. No sé si va a ser en esta semana, antes de que termine este año o el año que viene, pero está más cerca de cuando empezamos la historia que dice que Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Por qué perseveramos en medio de las pruebas? ¿Por qué se nos da fuerza para perseverar en medio de las pruebas? ¿Por qué podemos sentirnos fortalecidos en medio de las pruebas? ¿Por qué los que nos rodean no entienden que yo siga en el camino del Señor en medio de las pruebas? Porque el Señor es bueno y fortalece nuestra alma hasta el día que nos vayamos a su presencia. Padre, gracias por este tiempo en tu casa. Gracias por la palabra que hemos podido compartir. Señor,
aunque muchas veces nuestra forma de predicar el Evangelio quiera ser metida en la cárcel, y otras veces nuestra vida sea apaleada, como le pasó a Pedro y a Pablo. Cuando te queramos preguntar el por qué, también ayúdanos a comprender el para qué. Y saber, Señor, que este tiempo de prueba aquí, terrenal, momentáneo, no es nada comparado con la gloria eterna venidera que nos espera. Ayúdanos, Señor, a ser de buen testimonio para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias porque en medio de la prueba, con la salud de su pastor, la iglesia ha permanecido fiel, firme y sale fortalecida para gloria de tu nombre. Bendito sea, Señor, por siempre. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar saludando a todos los hermanos que nos estuvieron viendo en la transmisión. A Margarita Urrutria, Raquel Gayupi desde Chile, Susana López, Luis Osta, Susana Briosco González, Angelina Bioso González, Angélica Villavigo Díaz desde Colombia, Cristina Labarte, perdón. Labarte, la letra de la Roca es mortal. Es mi letra. Hermano de las Piedras, a la Power Radio 106.3 y a la Radio Río de Córdoba. Amén, hermanos. Muchísimas gracias por habernos transmitido este día. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos vamos a estar despidiendo en la alabanza del Señor. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los continúe bendiciendo.